Bien, regresamos entonces, estamos con Aníbal Velázquez, director general de seguimiento y evaluación del MIDIS, con quien vamos a hablar sobre la política social en lo que va de este gobierno. Aníbal, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Con mucho gusto. Bien, partamos tal vez por hacer un balance de lo que ha sido la política social en este gobierno y sobre todo a partir de la creación del MIDIS. Bien, un aspecto importante en el país es de que en los últimos años, debido al crecimiento económico, se ha ido reduciendo la pobreza. Sin embargo, si queremos seguir en esta senda de seguir reduciendo de manera más efectiva, se requiere identificar justamente dónde están y cuáles son esas brechas todavía de acceso a servicios, de acceso a el desarrollo de una población que requiere más atención del Estado. Para hacer eso, entonces era necesario tener expertos técnicos dedicados a buscar los mecanismos y las formas como hacer que el desarrollo pueda llegar a estos lugares, y por eso se crea un ministerio con la finalidad de hacer más inclusiva la política y desarrollar diferentes estrategias, mecanismos, políticas como para poder lograr que el Estado pueda llegar a estos lugares. Correcto. En lo que va de los últimos 10 años, sobre todo más o menos desde el 2003, 2004, el crecimiento económico nos ha permitido reducir la pobreza de, corrígeme, más o menos 55% a un 27% cuando se inicia este gobierno. En el primer año se reduce de 27,8 a 25,8. Y el objetivo que planteó el presidente Ollanta en su discurso del 2012, si mal no recuerdo, fue que iban a reducir la pobreza al 15% para el 2016. El día de hoy, con la ralentización de las tasas de crecimiento, ¿todavía es viable, todavía es posible ese objetivo? Sí, en la medida que seamos más efectivos en el gasto que hace el Estado peruano. Para ser más efectivo se necesita una política bastante clara, focalizada, dirigida a resolver estos problemas de manera más eficiente. La restricción, disculpa que te interrumpa, ¿sería por el tamaño del gasto? O sea, ¿hay que gastar más o lo que estamos gastando está bien y lo que hay que hacer es gastarlo mejor? Claro, yo creo que hay que hacer las dos cosas, pero en situación donde el crecimiento tiene, digamos, una desaceleración, lo que más importa es cómo hacemos que el recurso disponible pueda ser mejor utilizado. Y eso se puede hacer en la medida de que se identifique, digamos, tres cosas, responder a tres preguntas. Una política tiene que responder a tres preguntas. La primera es quiénes y dónde, ¿no es cierto? ¿Dónde hacer, dónde focalizar o quiénes son esas personas que requieren atención? Por lo tanto, se necesita identificar dónde están, cómo viven y qué servicios requieren, para poder estimar cuánto de esfuerzo se tiene que hacer en esos lugares y poder planificar mejor. Entonces, una de las primeras cosas que se ha hecho es justamente con un censo que está terminando en estas semanas, un censo donde podemos tener ahora identificado a toda la población, donde además podemos medirle las características socioeconómicas, además de acceso a servicios o no, y de acuerdo a eso establecer una planificación mucho más dirigida, ya no solo de manera con encuestas, sino sabiendo exactamente quiénes son las personas que tienen DNI y al cual se puede dirigir servicios más especializados y dirigidos específicamente a resolver sus necesidades. La otra pregunta es ¿qué es lo que debemos hacer para que pueda llegar digamos, el desarrollo en esos lugares? Entonces, lo primero que se hace es identificar según ejes, digamos, donde se define ejes prioritarios para el gobierno, y uno de ellos justamente se plantean dentro de la estrategia Incluir para Crecer, ¿no? 5 ejes que están vinculados al ciclo de vida. Los primeros ejes para los niños, tenemos un eje dirigido a los jóvenes y adolescentes, otro eje dirigido a la población económicamente activa y otro para los adultos mayores. Para cada uno se identifica dónde y qué hacer y luego el cómo. Entonces, esta política lo que está definiendo es definir las áreas prioritarias, ¿no? Entonces, para el área del eje 1, de nutrición, desarrollo infantil temprano, se ha identificado dónde se necesita más atención y luego se identifica qué, ¿no? Y basado en evidencias. Entonces, lo que se ha buscado son las intervenciones efectivas que requieren atención. Lo bueno es de saber el impacto que tienen estas intervenciones. Se puede predecir cuánto se puede mejorar estos indicadores de resultado. En el caso de nutrición, donde hay bastante información y se sabe qué hacer,
Entonces se ha identificado cuáles son esas intervenciones que tienen impacto y de acuerdo a eso se ha identificado dónde debe llegar esas intervenciones. Y además se sabe cuánto cuesta. Por lo tanto, cuando uno hace unas metas, ya no se hacen metas de nutrición simplemente declarativas, sino se hacen metas de las coberturas de las intervenciones que funcionan. Esas metas de cobertura sí permiten tener una expresión presupuestal, porque se sabe si queremos aumentar en 10% el agua y saneamiento en esos lugares, podemos traducirlo a un presupuesto. Disculpa que te interrumpa. Creo, o me parece haber escuchado a la ministra Rubio sostener que el 92% del presupuesto del MIS es por resultados. Sí. Entonces, cuando uno tiene una política clara, identifica el resultado que espera lograr, esa meta tiene que estar vinculada, digamos, a financiar las intervenciones que tiene que probarse de que funcionan. En la medida que eso ocurre, entonces uno puede comprometerse con metas de resultados. En el caso del Estado peruano, se ha comenzado a hacer una gestión por resultados, lo que ha permitido hacer más eficiente el gasto, mejora la calidad del gasto por eso, y el diseño de estos programas de presupuesto por resultados requiere justamente identificar cuáles son las intervenciones que funcionan, y de acuerdo a eso se asignan los recursos. Por lo tanto, está vinculado a metas, está vinculado a resultados. Quiere decir que también requiere una evaluación rigurosa para ver si se están cumpliendo o no las metas y tratar de identificar por qué no se está cumpliendo para poder hacer los ajustes que se necesitan. Vayamos específicamente al caso de Caliwarma porque es donde han proliferado la mayor cantidad de casos. Es un programa que, como sabemos, cubre más o menos a 2,5 millones de niños todos los días con 2 raciones diarias y por lo tanto son más o menos 5 millones de atenciones. Y claro, eso uno lo lleva día a día y es muy probable que salte algún caso específico. Cuéntanos un poco el por qué, porque uno puede entenderlo en la teoría, pero creería que en la práctica habrían mecanismos de supervisión que minimizarían ese tipo de eventos. Claro, en el marco de la política social, no todo se resuelve con programas sociales, sino si uno quiere lograr los objetivos, tiene que haber una acción articulada, una acción intersectorial, una acción intergubernamental. Por lo tanto, es importante definir qué acciones son las que pueden influir en el resultado que se espera lograr. Entonces, se puede hacer a través de servicios universales, que son la mayor cantidad de recursos, y llega por allí. Y cuando uno quiere resolver problemas en educación o en salud, tiene que ser a través de servicios universales. Por lo tanto, el mayor grueso del presupuesto está dirigido hacia esos servicios. Pero hay programas específicos que pueden complementar la acción del Estado de estos servicios, y en este caso, en Caliwarma estaría atendiendo una parte de estos ejes de Incluir para Crecer, vinculado a mejorar la atención en los colegios. Por lo tanto, es un programa alimentario que tiene más bien fines de poder mejorar la atención y la asistencia escolar. Claro, eso es algo que no se ha llegado a comunicar lamentablemente bien. La mayoría de las personas creen que Caliwarma es un programa de alimentación y lo que busca es complementar la mejor educación. Así ¿no? es. Entonces, el objetivo es mejorar la educación. Por eso que se da a partir de en la edad escolar, porque un programa alimentario que se da en una edad escolar nunca va a tener un efecto en desnutrición crónica infantil, porque la desnutrición crónica infantil se instala en los primeros 3 años de vida, ¿no? Claro. Por lo tanto, es un programa... Es cuando se produce el desarrollo básicamente del cerebro, de la corteza cerebral, y a partir de ahí... Y la talla que se pierde ahí ya va a afectar a toda la vida. Recuperable. Entonces, en el caso de Caliwarma, entonces está dentro de poder contribuir, digamos, a algo que se dejó de hacer en mucho tiempo, de mejorar la educación en el país, y que con las últimas reformas se ha ido mejorando. Entonces esto ayuda a contribuir al aprendizaje y también la atención de los niños. ¿Cuántos colegios son los que están hoy día dentro del programa Caliwarma? Son 40.000 instituciones educativas aproximadamente. ¿Cubren el 100% de los colegios unidocentes de la Sierra y Selva? Sí, porque los están focalizados justamente en las áreas, o sea, se ha empezado el programa a dirigir a las áreas más necesitadas, más vulnerables. Entonces, un programa de esta magnitud, donde se requiere lograr una atención, no está focalizado. O sea, quiere decir que no es solamente a los pobres, sino está en el marco de contribuir a todo niño que requiere atención por parte del Estado. Es un derecho, además, logrado, por lo tanto, no se justifica hacer, digamos, un análisis de focalización para ver filtración o subcobertura, porque es un programa que más bien pretende universalizarse. Sí, yo creo que la crítica, si se puede decir de alguna manera, o la preocupación, mejor dicho,
es que el programa consta en una serie de recetas, ¿no? Una serie de menús que de alguna manera se encargan los comités que están en cada una de las escuelas. Y entonces, por lo tanto, hay un gran movimiento de productos perecibles y a partir de ahí la capacidad de que en estos 40.000 colegios, pues un comité no haya hecho bien la compra y ya tienes un caso, y es muy fácil, estadísticamente hablando, que de 40.000 alguien no haga bien su trabajo. Ajá. El asunto, digamos, es el modelo que se ha implementado y justamente lo que está apostando es a una cogestión. Es un modelo que no es un invento en Perú, sino que ha sido a partir también de evidencias en otros países que funcionan y que es una manera, digamos, diferente de poder gestionar un programa social, fortaleciendo la capacidad de los lugares que requieren atención. Entonces, un modelo de cogestión, entonces, significa la participación activa por parte de la comunidad y de los que son interesados, y básicamente los padres de familia y los mismos profesores que atienden a los niños estarían involucrados directamente. Construir este modelo requiere un proceso, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya se empezó a hacer. Las ventajas que tienen es de más largo aliento, digamos, ¿no? Es mucho más sostenible. Un modelo de cogestión permite tener compartir, digamos, el proceso de entrega de alimentos junto con la comunidad o la comunidad organizada. En este caso, entonces, lo que se ha hecho es la compra, se hace a través de un comité de compra con representantes de los niveles locales, y también los comités de padres de familia son los que se encargan de recibir el alimento y verificar la calidad. Entonces, esto requiere una actividad muy intensa para poder fortalecer las capacidades en estos lugares y a su vez fortalecer las capacidades de supervisión que pueda tener el programa. Y lógicamente, lo que se ha ido haciendo ahora con esta revisión del programa es hacer esos ajustes para mejorar la capacidad de los comités de compra y de los comités que atienden en los colegios. Correcto, ya están por cumplir su primer año, tengo entendido que son 3 años de evaluación. En lo que va del año, ¿cuál ha sido el comportamiento mensual? ¿Ha ido disminuyendo el número de eventos o ha ido aumentando? Sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. Este tipo de programas, Brasil, Estados Unidos, que sí lo tienen muchos años, dirigido a su población escolar, tradicionalmente hay un porcentaje de enfermedades de transmisión por alimentos, transmitidas por alimentos. Y básicamente, por ejemplo, para tener una idea de qué estamos hablando, en Estados Unidos un 6% de las enfermedades transmitidas por alimentos están relacionados con programas escolares. En Brasil, 12%. Y eso que Brasil ya tiene 55 años. Así en es. su programa, Entonces, ¿no? quiere decir que ocurre de todas maneras, pero lo que debe ocurrir en el Perú es minimizar, digamos, o sea, debe desarrollarse a partir de la experiencia que ya existe, minimizar esos casos. ¿Cuál es la predicción actual de casos en el Perú? O sea, en este momento hay 13 casos, digamos, reportados, y que, claro, lógicamente en cada caso que se ha presentado hay niños que han sido reportados que han tenido algún síntoma vinculado a Pero porcentualmente hablando, ¿tienen un orden? Claro, lo que se necesita es tener la cantidad de enfermedades transmitidas por alimentos en el país. Entonces, ese es un reporte que... todavía no lo han recibido. Correcto. Entonces, y de acuerdo se podría estimar más o menos ¿Qué clase de mejoras van a hacer el programa? ¿Hay alguna posibilidad de retornar a alimentos no perecibles, digamos, cosas que ya vienen envueltas, protegidas, de tal forma que puedan llegar con mejor grado de viabilidad en el tiempo a las zonas? Claro, lo que se está proponiendo es que reducir la posibilidad de contaminación se hace con alimentos que no sean perecibles. Sin embargo, lo que hay que cuidar es, digamos, la variedad
la diversificación de la dieta, porque eso va a permitir también que los alumnos lo puedan aceptar. Eso es una gran mejora de Caliwarma y que tal vez sea bueno que nuestros televidentes lo tengan presente, ¿no? En el anterior formato se hacía una gran compra anual y los niños comían lo mismo todos los días y básicamente era avena y a veces pescado en lata, ¿no? Que no siempre llegaba en buenas condiciones y por eso también hubieron fallecidos, ¿no? En algunos de los casos. En este programa lo que se busca es también darle de alguna manera una mayor cantidad de alternativas alimenticias al niño para que el niño tenga mayor interés en alimentarse, básicamente, ¿no? Claro. Claro, entonces a lo que se está haciendo ahora es, a partir de lo que ocurre, porque también depende mucho de la oferta, digamos, quién puede proveer este tipo de alimentos, y también depende de la capacidad de las escuelas para prepararlos. Entonces lo que se está haciendo es ir por los dos lados, ¿no? Mejorar la calidad de los proveedores, y eso significa hacer una revisión también del costo de la canasta y el costo de los estimados de las raciones, y también ir por el lado de mejorar la capacidad de los colegios para que tengan mayor capacidad de hacer alimentos, de preparar alimentos con mejor cuidado, con mayor seguridad. Hay un colegio en Lima en el cual ustedes empezaron un proyecto con Gastón Acur, hicieron una huerta dentro del colegio y esa huerta ha comenzado de alguna manera a alimentar también el comedor. Cuéntanos un poquito este proyecto y si es que hay posibilidad de replicarlo. Claro, así como hay estas iniciativas también promovidas, por ejemplo, por FAO, en la cual se desarrollan a la par de este tipo de acciones, que existan actividades que promuevan biohuertos o que se desarrolle también la producción de alimentos en áreas locales, ¿no? Entonces son políticas que deben ir paralelas para que pueda haber también un desarrollo alrededor de estos programas, ¿no? Brasil ha ido avanzando a ese lugar a través de incentivar el hecho de que los recursos del Estado puedan estar dirigidos justamente a la población, a este tipo de pequeños productores para que ellos puedan proveer los alimentos a un programa escolar que son normalmente grandes, ¿no? de un financiamiento importante. Entonces, la idea es que la política no debe ir solamente a través focalizada de un programa, sino tiene que estar articulado también con otras iniciativas como esta que mencionas, y que a partir de estos pilotos se comienza a probar de que son iniciativas que pueden ser luego, hay que evaluarlas para que luego puedan ser expandidas o ampliadas en otras áreas. Bien, te agradezco muchísimo, Aníbal, por esta entrevista y por la data. Espero que se les haya servido a todos nuestros televidentes. Bien, vamos nosotros entonces a una pausa, regresamos con la ley de delitos informáticos. Vamos a tener una interesante mesa con Eric Iriarte y Alfonso Baella. Una pausa y regresamos.